Hello, guys. Good afternoon. How are you doing? Hi, teacher. Hello, everybody. How's it going? Everything fine, and you? I'm doing okay as well, thank you. That's good to hear. That's good to hear. Okay, guys. So let's get right into business. Okay? Let me just share a screen with you here. Hello, teacher. Hello, how are you doing? Teacher. Hello, everybody. Did you have a nice weekend? Yes, teacher. Yeah, that's good to hear. Yes, teacher. Thank you. You're welcome. That's good to hear. Where is this? I can't find it. Just a second here, okay? Where is this page that I wanted to show you? I think I just lost it. Okay, here it is. Anyway, never mind. Let's begin then. Okay, guys, just a quick review of something. Chat. How are you, Mari? Okay, guys. Let's begin with then. As you probably remember from our previous class, well, first of all, can you see the word screen right now? Yes, teacher. Okay. Yes, Great. teacher. Thank you. Let's see. For example, how would you say this in English? So let's try to translate these two sentences into English, okay? Él debe estar aquí, él debe haber estado aquí. Think about them and tell me, how would you say them in English? Think about it for a moment. He must be here and he have must be here. Ah, very good. He So, should be here. bueno, el should es más bien como el debería, ¿no? En este caso. Y el debe es más como una suposición. Must. Sí, correcto, ¿no? Entonces, él debe estar aquí. He must be here. Yo supongo que él debe estar aquí, claro. Ahora, si yo digo él debería estar aquí, es más como casi un reclamo, ¿no? He should be here, podría ser él debería estar aquí. He should be here. Pero es como indicando que él debería, él tendría la obligación hasta cierto punto de estar aquí, sin embargo no está. En cambio, esto es más como una suposición, ¿no es cierto? Ajá. Por ejemplo, qué sé yo, es la boda de mi mejor amigo y está faltando uno de los panas del alma de él. Entonces yo diría, he should be here. Yo sé que no está aquí, pero digo, él debería estar aquí. Si era tan amigo, pues ¿por qué no está? Entonces yo digo, he should be here. Ahora, digamos que yo llego a una casa, no sé si mi amigo está ahí, pero yo tengo la fuerte suposición que sí. Entonces ahí diría, he must be here, ¿no? Must normalmente es para indicar la obligación también, pero me sirve tanto en español como en inglés para indicar suposición. Cuando yo tengo mucho la certeza de que alguien está en un lugar, utilizo ese must, ¿no? All right, very good. So he must be here. Y como bien me dijeron, ahora, he must be here, esto sería una suposición hacia presente o hacia pasado o hacia futuro. ¿Qué tipo de suposición es esta? What kind of supposition is this one? Presente. It's for the present. That's right. So because, yeah, that's right. Él debe estar aquí. Now, right? So I'm making a supposition, right? I suppose, but that's for the present. Now, él debe haber estado aquí. Is this a supposition for the present, the past, or the future? Pasado. Yeah, that's right. Correct. And now, one more time. You already told me, but one more time. How do you say this one in English? Él debe haber estado aquí. He must been here. Casi, casi. Solo nos faltaría una palabrita ahí, Mateo. He must. He must have. Yeah, that's right. He must have. El have sería el Must haber, have ¿no? been. Yes, that's right. Very good. El have sería el haber que tenemos arriba, ¿no? Have, haber. So, y el estado, como decía Mateo, been. He must have been here. He must have been here. Okay, very good. Very good. So that is basically the thing. That is basically the thing. Now, let's make another supposition. Let's suppose I say, ellos deben haber estado muy enojados.
let's suppose something happened and I make a supposition about the past. For example, I tell my friends, you know, my friends, I went to a party and I didn't tell my parents, and I crashed the car. I took the car without permission and I crashed the car. And a friend of mine answers, well, your parents deben haber estado muy enojados, ¿no es cierto? Ellos deben haber estado muy enojados. O pongamos el ejemplo directo, ¿sí? Tus padres deben haber estado muy enojados. How would you say this one in English? The parent must have been very angry. Yes, your parents must have been very angry. That's right. Very good. Correct. Must have been. Ahora, hagamos la suposición a presente. Ajá, volvamos al presente. ¿Cómo diría? Tus padres, en vez de haber estado, simplemente tus padres deben estar. Yo supongo, ¿no es cierto? Supongo y con mucha seguridad, por eso digo deben, ¿sí? Tus padres deben estar muy enojados. How would you say this one in English? Your parents The must parent must be very angry. Yes, your parents must be very angry. That's right, correct. So notice that. Your parents must be, deben estar. Igualito que en español. Deben, must, estar. Be, ¿sí? Pero deben haber estado. Igual, must, deben. Haber, have. No se olviden eso. Haber, hemos, han, haber en general. Have en inglés, ¿no es cierto? Y estado, had oído es el participio, entonces la tercera columna, been. Just like in Spanish. Not very different, as you can see, right? So yeah, basically, that's what this is all about. That's what this is all about. Now, I use must if I make a supposition with, let's say, with a high degree of certainty, all right? If I use must to make a supposition with a degree of certainty. Can you see that in Spanish, what I just did in English? I make a supposition with a, or let's say, even better, to make suppositions with a high degree of certainty, right? Make a high degree of certainty. So, what is the meaning of this? Para hacer suposiciones con un alto grado de... Con un alto grado de certeza, de seguridad, podríamos decir, ¿no? Para hacer suposiciones con un alto grado de certeza o de, perdón, de seguridad. Muy bien. That's right, very good. Now, but we don't only use must for suppositions, right? We also have other words that we use to make suppositions. What are these other words that we use to make suppositions? Can you remember? Does anybody remember other words other than must? Maybe possibilities. Yeah, that's right. Correct. But what are other words besides must? Yeah, that's right. Might. Might. Or what is another word that means that is exactly the same as might in meaning? May. May. That's right. Might or may. Like for example, let's make an example. In this case, you can use have to. In this case, you can use what? What? I'm sorry. Have to? Yeah. It's something similar to. Yeah, it's very similar. It's very similar. That's right. So that's right. You also use have. You also use the participle if it is a past supposition, right? But basically, the point is that we use must to make suppositions with a high degree of certainty, and we use might or may to make suppositions, let's say, with an unknown degree of certainty, con un grado desconocido de seguridad, ¿sí? Simplemente no sé, ¿sí? Might, may, podría ser. All right? So, for example,
let's go back to the previous examples. Let's make a change here. Let's suppose instead of he must be here, I say he might be here. What is the meaning of he might be here? Él podría Él estar podría aquí. estar aquí. That's right. Él podría estar aquí. That's right. Él podría estar aquí. But notice the difference. There is a big difference between él debe estar aquí and él podría estar aquí. He must be here and he might be here. They are both suppositions, right? Ambas son suposiciones, ¿sí? No tengo la seguridad en ninguno de los dos casos. Si tuviera la seguridad, si sé, ya le veo ahí, pues, o por el motivo que sea, sé que está ahí, ya no diría él debe estar ahí, sino diría él está ahí. Diría, si la seguridad fuera al 100%, diría he is here. Él está aquí, ¿no es cierto? Pero si la seguridad no es al 100%, siempre va a ser una suposición lo que yo diga, ¿no es cierto? Si es una suposición en la que estoy casi seguro, pues diría, he must be here, él debe estar aquí. Pero si es una suposición en la que equivale simplemente a un tal vez, no sé con qué grado de seguridad, no sé cuáles sean las posibilidades, el porcentaje de seguridad de que esté aquí, pues en inglés diría might, que es lo mismo que en español él podría, ¿no es cierto? He might be here. And what is another option for saying exactly the same thing? Él podría estar aquí. ¿De qué otra manera podría decir en vez de con might? What is another way of saying the same thing? He may be here. He could. Excellent. Yes, he may be here. That's right. He may be here. Correct. That is the thing. That is the thing. So, as you can see, in this one, it is, I'm sorry, you have a high degree of certainty. En esta de aquí tenemos un alto grado de seguridad. Él debe estar aquí, ¿no es cierto? Claro, él ya debe estar aquí a esta hora, ¿sí? Or in this case, he might, or he may, well, I just don't know for sure. Podría estar aquí, pero no sé qué tan probable sea. All right? Do you get it? Now, these are these suppositions? Are these suppositions, all of these, present suppositions or past suppositions? Present. Present. Yeah, that's right. Because we are inferring this for the present time. Él podría estar aquí. ¿Cuándo? Ahora, ¿no es cierto? Right? Él debe estar aquí. ¿Cuándo? Ahora. And what about this one? Él debe haber estado aquí. Is this a supposition for the present or the past? Past. For the past. That's right. Now, this has a high degree of certainty because I'm using must, deber, ¿cierto? Ah, y he puesto aquí como Tarzán, él deberá haber estado aquí. Él debe haber estado aquí. Yes. What is the difference in might and may? Between these two, might and may? Yes. In this case, none. In this case, there is no difference really. In this case, the meaning is exactly the same. And in many other cases as well, the meaning is exactly the same. There are cases in which you wouldn't use might. For example, para hacer la pregunta, ¿puedo ir al baño? Can I go to the bathroom? ¿No es cierto? Por ejemplo, se me ocurre. Pero también es típico decir, may I go to the bathroom? ¿No es cierto? Como para hacer una pregunta y suena todavía más suave, todavía más delicado, todavía más cortés. Literalmente sería como, ya no preguntar, ¿puedo ir al baño? Sino, ¿podría ir al baño? ¿Sí? Y aunque may y might significan exactamente lo mismo, en ese caso, por costumbre, no suele usarse el might para la pregunta. No suele usarse might I go to the bathroom. Por costumbre se dice solo may I go to the bathroom, ¿no? Entonces, solo para ejemplificar el hecho de que a veces por costumbre no son 100% intercambiables las dos en ciertos casos. In certain cases, in certain contexts, they are not 100% interchangeable. También está el caso de que might, escrito tal como está aquí, también tiene otro significado. Might también significa poder, no como verbo, sino como sustantivo, ¿no es cierto? Podría decir el poder del Estado, the might of the state, o sea, como sinónimo de power, ¿sí? También se utiliza de esa manera, ¿no? Might.
¿sí? Hay un juego de cartas que se llama Warriors of Might and Magic, guerreros de magia y poder y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, might también tiene ese otro significado. Entonces, en esos casos, ahí no es igual a may. En ese caso, might no es igual a may, en ese caso. Pero, en el contexto que estamos estudiando ahora, en los casos que estamos estudiando ahora, la verdad es que no hay diferencia. Son exactamente lo mismo. Might, may es el podría y puedo usarlos intercambiablemente. I can use them interchangeably. Okay? Okay, teacher, thank you. You're welcome. It was a very good question, though. Okay, good. Now, let's go to these past suppositions, right? Él debe haber estado aquí. He must have been here. Ahora digamos que no estoy tan seguro. Digo, él podría haber estado aquí. ¿Sí? For example, have you ever seen, I don't know, have you ever seen CSI, that TV show, CSI? Yes, you have. Yes. And then of course they investigate CSI. See, let me type it here, right? CSI. Do you know what does this stand for? Do you know what is the meaning of these initials? No? Well, it is crime scene investigation, right? What is the meaning of that? Crime scene investigation. Investigación de la escena del crimen. That's right, very good. Investigación de la escena del crimen. So, probably you've seen things like, yeah, él podría haber estado aquí. They're speaking about a suspect, right? Hablan de un sospechoso, and they are at the crime scene. Y están en la escena de un crimen. Y dicen, claro, él podría haber estado aquí a esta hora, ¿sí? Entonces, porque a esta hora no tenemos registro de él en otro lugar. Entonces, a esta hora él podría haber estado aquí. Hago una suposición a pasado, pero no estoy tan seguro. Solo es una posibilidad, ¿sí? Si fuera una posibilidad, sería él debe haber estado aquí. He must have been here, ¿sí? Pero él podría, let's erase the crime scene investigation. Él podría haber estado aquí. How do we say that in English? He might have been here. Exactly. He might have been here. Awesome. And what is another option? He may have been He here. may have Exactly. been here. Correct. That's right. Very good. So, as you see, in this context, these two are exactly the same. ¿Ok? Y también podría tener otra más. Aparte de might y may, ¿qué otra palabra significa podría en inglés? No puede, sino podría. Could. Yes. So, he could have been here. He could have been here. Ahora, hay una diferencia ligera entre could y las otras dos, ¿sí? Might y may son exactamente lo mismo y solo indican un podría en el sentido de tal vez, ¿sí? Solo es una cuestión de posibilidad al azar, de que podría ser. Si yo lanzo los dados, podrían caer en 4 o no. Entonces, they might fall in a 4, right? Ahora, could también se traduce al español como podría, no tenemos otra manera de decirlo. Pero could es podría, primero expresando un poquito más de seguridad. O sea, hay un grado, se siente como que un grado ligeramente más alto de seguridad. You feel a little bit more certainty with could than with might or may, right? But also, it also expresses the ability, being able to do something. También el could no solamente me expresa la posibilidad al azar, ¿no? Que podría pasar, sino también me expresa un poquito la capacidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un amigo, les daba este ejemplo en la clase pasada, but I'll do it again, okay? I'll give you this example again. Let's say I have a friend and he has to take an English test to enter a master's degree, for example. Tengo un amigo que tiene que dar un examen de suficiencia en inglés para entrar a una maestría, a un posgrado. Y yo le digo, you know what, I could help you. Yo podría ayudarte si me pagas lo suficiente. Just kidding.
Yo podría ayudarte. I could help you. En ese caso me va mejor el could. Porque es podría, porque what am I? I am an English teacher. I know English and I teach English. So, since I can do that, well, you have to take an English exam, so I could help you. Yo podría ayudarte porque estoy en capacidad de, ¿sí? En cambio, si digo, I might help you, I may help you, es solamente un, tal vez te ayude, o tal vez no, depende de qué humor esté ese día, ¿sí? Entonces, esto es más indicativo de azar, es más indicativo de que no se sabe, de que es un tal vez. Y el could, es un poquito más indicativo de capacidad. Do you understand? Yes. Right? So that is the thing. But remember, any of the three translate to Spanish as podría. Might and may have exactly the same meaning. They are no different at all in this context, okay? For suppositions. And could is a little bit more certain. Indica, se siente como un poquito más seguro que el might y el may. No mucho más, porque mucho más ya fuera must, ¿sí? Pero un poquito más seguro que may o que might es el could. Okay? Y además, one more time, could also expresses capability, being able to do something, implica capacidad. All right, very good. Ahora, hagamos así mismo menos probable este. Tus padres deben haber estado muy enojados, ¿sí? Pongámoslo con menos, con posibilidades más suaves. Tus padres podrían haber estado enojados o muy enojados, pongamos. How would you say this one in English? Tell me, how do you make this one an English sentence? Your parents might Have been very angry. Perfect. Might have been very angry. Awesome. What are other options? Very good, very good. And what are other options for these? What is another option? Parents may have been very angry. Exactly. Your parents may have been very angry. That's right. Very good, very good. And what is another option? Podrían, pero implicando más seguridad. What is another option? Have been very angry. Yes, very good. Your parents could have been very angry. Okay? Entonces, might y may sí son posibles, hasta cierto punto, pero el could es una posibilidad más fuerte, más intensa, ¿sí? All right? So that is the thing. Now let's use another color here. Let's use a blue. El could es más probable todavía. All right, very good. Now, so let's use the could as well. And it is also going to help for suppositions, right? But what's going to be the thing here? To make, let's use another color, the same color. All right, to make suppositions, with a slightly higher degree of certainty than may or might, and also indicating capability. All right, entonces, para hacer suposiciones con un grado ligeramente más alto de seguridad que may o que might, ¿sí? Slightly higher degree. Un grado de seguridad ligeramente, slightly, más alto, higher, de seguridad que may o que might, y también indicando capacidad, capability. ¿Ok? Are we clear on this? Yes, teacher. All right, awesome then. Now, let's go to the book for a moment. Let me share that screen with you. Can you see the book right now?
Yes, teacher. All right, awesome. Yes, teacher. Let me just do it again because I forgot to share the audio. So let's take a look at this. We already saw this in the previous class, but it's always a good idea to remember it a little bit more, right? So, and of course, if you make it negative, you're gonna use the could but in negative. He couldn't. So, what is the meaning of this? He couldn't have forgotten about it. Say this one in Spanish. He Él no couldn't pudo haberse have... olvidado eso. Exacto, correcto. Él no pudo haberse olvidado de eso. No es posible, right? Now, what is the meaning? So, take a look at these three. It would be a good idea if you make a screen capture of this little box that we have here, of this grammar box, because it can be very useful. Okay, so I suggest you to make a screen capture or take a picture of this. When it's almost certain, you use must, but it can be affirmative or negative. Like for example, he must have fallen asleep. Él debe haberse quedado dormido, pero estoy casi seguro. Por eso digo must. O él no debe haber oído la puerta. Sí, él no debe haber oído la puerta. Seguramente no escuchó la puerta. Entonces también me indica seguridad, pero con un negativo. Ya sea para afirmativo o negativo. Si indico una suposición, pero de la cual estoy casi seguro, entonces utilizo must. Ya sean afirmativas o negativas. Both for affirmative and negative. Don't forget that. That is very important. Ahora, si es que es posible, no estoy tan seguro, pero es una posibilidad. Lo que veíamos. He might have gone out. He might not have had the time to call us. También él podría no haber tenido tiempo de llamarnos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también para expresar posibilidad, he could have had an emergency. What is the meaning of this? Can you say this one in Spanish? He could have had an emergency. Él pudo haber tenido una emergencia. Exactly. Tenido una emergencia. Very correct. Él pudo o podría haber tenido una emergencia. Muy bien. Ahora noten, con el may y el might puede ser tanto afirmativo como negativo, ¿no es cierto? He may have gone out, he may not have had time. En ambos casos es posible. Solo que en el un caso es posible hacia positivo, él podría haber salido, y en el otro caso es posible hacia negativo. Él podría no haber tenido tiempo. ¿Notan? Ahora, en cambio, noten el could. ¿Puedo tener un could negativo si es que es posible? No. No, you cannot use not if it is possible. You can only use could not if it is impossible, if it is not possible. Al could negativo no es para una posibilidad negativa, o sea, no es para, por ejemplo, él podría no haber tenido tiempo, ¿no? Sino es para negar completamente la posibilidad. He couldn't have forgotten about it. Él no pudo haberlo olvidado, ¿sí? Y ventajosamente es igual que en inglés, ¿sí? Thankfully, it is just as in English, all right? So, do you get it? Do you understand? Okay, let's try to do a little exercise now, all right? Let's see. Read each situation and choose the best explanation. Escojan la mejor explicación. Noten que igual estas explicaciones son suposiciones. No son seguridades, son suposiciones, ¿no? El must se acerca a una seguridad, pero igual no lo es. Igual estoy suponiendo, solo con un alto grado de confianza, si se quiere, ¿sí? So, read each situation and choose the best explanation. Then practice with a partner. Pay attention to the reduced forms in past models. Okay, so we have the situations, we have the explanations. Try to match them, okay? Let's do that.
if you have any questions about this, if there is something you don't understand, or if there is any word or something, you can always ask me, okay? Clary is name of girl. Where is it? Which one? Clary. Claire. Yes, that's right. Uh-huh. Uh-huh. Girl. Yes, Claire. Claire. Uh-huh. It is the name of a girl, that's right. Claire sería medio como el equivalente a Clara en español, ¿no? Y también este hair aquí lo delata, ¿no? Okay, guys, did you finish? Yes. Let's see. Did everybody finish? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Let's see. Let's see. Byron, are you there? Byron Pañi? Yes. And what do you have in number 1, Byron? Yeah, What? but she many have you come back from vacation. Okay. Very good. So she may have just come back from vacation. Awesome. Thank you, Byron. Let's see. Christopher, are you there, Christopher? Christopher Morales? I think we have 2 Christophers. Yes, teacher. Christopher, what do you have in number 2? I have. I'm sorry. I'm sorry, teacher. Then Claire is packing her things. She may have just come back from vacation. Yeah, that's right. It could be the same, exactly. That's right. Or, aquí hay una cuestión. Claro, este me podría confundir un poquito por un motivo, ¿no? Está empacando sus cosas, ¿no es cierto? Claire está empacando sus cosas. Ahora, aquí, claro, a veces si pienso en empacar, pensaría como en llevar las cosas a una vacación o algo, ¿no es cierto? El problema aquí es que she may have just come back from vacation. Ella podría justo haber regresado, come back de unas vacaciones. Entonces tal vez ya no tendría tanto sentido que esté empacando las cosas ahora, ¿no? Pero entiendo por qué pudo haber sido un poquito confuso esto, ¿right? Sin embargo, también es típico. Tal vez no es algo que conozcamos mucho en nuestro medio, pero en Estados Unidos es un clásico que si yo le votan a alguien de un trabajo, de una empresa, entonces esa persona ya simplemente está empacando todas sus cosas de la oficina para llevarse, porque son sus cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, en este, tal vez el que mejor se adaptaba era Claire is packing her things, she must have gotten fired. And maybe you didn't know this expression, right? Fire, fuego obviamente, pero también es despedir a alguien. Tal vez lo sabían, tal vez no, ¿sí? Despedir a alguien de su trabajo, en inglés se dice fire, ¿ok? Fire. Había un reality con Donald Trump varios años antes de que fuese presidente que se llamaba The Apprentice, el aprendiz. Y la típica frase al final de cada capítulo era "You're fired", estás despedido, conociéndole a Donald Trump como es, pues, ¿no? Entonces, she must have gotten fired. Ella debe haber sido despedida. Y por eso está empacando sus cosas. All right? So that is the thing. Thank you, Christopher. Good. Now, number 3. Let's see. Esteban Pesantes, are you there? Yes, teacher. What do you have in number 3?
He might late last night. Let's see. Yeah, Number sí podría ser también. A ver, veamos. He might have worked late last night. Sí podría ser. Lo que usted dice, Esteban, sí podría ser también, ¿sí? Jeff obtuvo una mala nota en su prueba. Podría haber trabajado hasta tarde anoche. Okay. O sea, probablemente tenía que trabajar en algo que no era estudiar. Pues, ¿no es cierto? Entonces, sí, podría ser. Podría ser. No está mal. No está mal. Ahora, la respuesta más directa que el libro nos da y que podría ser es la más precisa. La respuesta más directa que el libro nos da y que podría ser sería esta, ¿no? He might not have studied. He might not have studied very hard. Which would be, what would be the meaning of this? He might not have studied very hard. ¿Qué significaría eso? No debió haber estudiado muy bastante. Sí, correcto. Podría no haber estudiado duro, podría no haber estudiado suficiente, ¿no? Sí. That's right. Very good. Correct. Very good. Now, y noten, con el might sí puedo hacerle negativo para indicar posibilidad. La posibilidad es que no estudió, ¿no es cierto? Si en cambio este might le cambiara por could, el sentido es bien distinto, ¿noten? ¿Sí? He might not have studied very hard. Él podría no haber estudiado muy duro, ¿no es cierto? Pero si yo digo he couldn't have studied very hard, él no pudo haber estudiado duro. Ahí estoy como diciendo que de ley no estudió duro, ¿sí? Claro, no pudo haber estudiado muy duro si estaba con fiebre tifoidea anoche. o tuvo un accidente, o tenía trabajo de su empresa. Él no pudo haber estudiado duro anoche, ¿no es cierto? Entonces, noten, hay una diferencia. Cuando es afirmativo, es una diferencia sutil entre might, may, siempre igual, ¿no? Pero entre might, may y could, con could, cuando la frase es afirmativa, la diferencia es sutil. En cambio, cuando es negativa, hay una diferencia bien grande. Nuevamente, lo que tienen ustedes aquí. He might not have studied very hard. Él podría no haber estudiado muy duro. A lo mejor no estudió muy duro, ¿no? Pero si yo pusiera, he could not have studied very hard, él no pudo haber estudiado muy duro. Eso no es que tal vez no estudió muy duro. Eso es que de ley no estudió duro porque no podía. ¿Se comprende? Do you understand this one? So, okay. All right, guys. So now, let's take a look at the next one, number 4. Rodrigo looks very tired today. What about you, Francisco? What do you have in this one? Francisco, are you there? All right, let's see. Gabriela, what do you have in number 4? She might have worked late last night. That's right, very good. Of course, if he looks very tired, si se ve muy cansado, podría haber trabajado hasta tarde anoche. That's right, it makes sense. It makes a lot of sense. That's right. Now, number 5, Julia didn't talk to her friends in the cafeteria. Jaime, what do you have in this one? Jaime Ismael, what do you have in this one? Yeah, okay, teacher. La fine. She must not have seen them. Ajá, that's right. Very good. Julia no habló con sus amigos en la cafetería. Entonces, no debió haberlos visto. Correct. That's right. She must not have seen them. Correct. Very good. Very good. And let's take a look at number 6. Denitza, what do you have in number 6? Ahmed got a call and looked worried. The letter D, he couldn't have heard. Yeah, that's right. Letter D. He couldn't have heard good news, right? Ahmed recibió una llamada y se veía preocupado. Él no pudo haber recibido buenas noticias.
Claro, ¿cómo va a haber recibido buenas noticias si se veía preocupado? That's right. Very good, very good. Entonces, noten nuevamente. Let me share this other screen with you. Noten la diferencia grande que tenemos cuando son oraciones negativas entre may, might y could. ¿Sí? Por ejemplo, can you see the word screen right now? Can you see the word screen right now? Yes, teacher. Thank you. So, for example, take a look at this. He might have gone there. He may have gone there. And he could have gone there. All right. What is the meaning of he might have gone there? Can you tell me? What is the meaning of he might have gone there? Él podría haber ido allá. o Él allí. podría haber ido allá. Correct. And what is the meaning of he may have gone there? It's the same. It's the same. Él podría haber ido allá. That's right. And what is the meaning of he could have gone there? Él pudo Él pudo haber ido allá. Él ahí. pudo haber ido allá. O también incluso podría traducirse igual como él podría haber ido allá. Correcto. Ahora noten, en estas dos son exactamente iguales, ¿no? These two are exactly the same. Esta de aquí, como veíamos, ¿cuál era la diferencia con las dos de arriba? ¿Qué diferencia había entre este could y las dos de arriba? En esta frase, por ejemplo. Tell me, what is the difference between these and the previous two? Es más probable. Es más probable, ¿sí? Estas dos son un tal vez. Esta también es un tal vez, pero más probable, correcto, ¿sí? Y también, esta también indica capacidad, si se quiere. En este caso, podría estar implicando él pudo haber ido allá porque tiene carro y etcétera, ¿sí? Entonces, también puede ser por ese lado. Pero no son tan distintas, no tan, o sea, bueno, nuevamente, might y may, exactamente lo mismo. El could, un poco diferente, pero no tanto en este caso. Ahora, en cambio, hagamos lo negativo. He might not have gone there. He may not have gone there. And he could not have gone there. What is the meaning of he might not have gone there? Tell me, what is the meaning of this one? How do you say this one in Spanish? Él podría no haber Él ido no allá. podría haber ido ahí. Aquí hay, noten, hay una diferencia bien graciosa en este caso. ¿Cuál de las dos sería? Pongámoslo así. ¿A cuál de las dos elegirían como la diferencia? Él podría no haber ido, no haber ido allá, o, perdonen, aquí me está faltando una tilde en la E porque es pronombre, ¿sí? O, él no podría haber ido allá. ¿Cuál de estas dos les parece que es la traducción más apropiada? ¿Sí? ¿Cuál de estas dos para esta frase en inglés? ¿Cuál de las dos les parece que es la más apropiada? La segunda. En realidad, actually, it's gonna be the first. Yeah. Actually, in this case, it's gonna be the first. En realidad, en este caso, va a ser la primera. Notemos algo. Él podría no haber ido allá. Él no podría haber ido allá. Si es que yo digo, él podría no haber ido, ¿qué quiere decir esto? ¿Que fue o que no fue? U otra cosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significaría esto de aquí? Que sí se fue. Sí, tal vez, o tal vez no también, ¿no es cierto? Él podría no haber ido allá. Podría no haber ido allá, pero a lo mejor sí fue. Es solo un tal vez, ¿no es cierto? Exacto, tengo la opción, ¿no es cierto? Exacto, es un tal vez sí, tal vez no. Claro, si digo podría, y noten, es muy similar decir él podría haber ido que él podría no haber ido, ¿no es cierto? Sí. Tal vez la única diferencia es que si digo él
podría no haber ido es como que se esperaba que vaya y a lo mejor no fue. Sí, tal vez esa es la sutil diferencia con el simplemente no poner el no, ¿no? Sí, pero dejémosle con el no. Entonces, tal vez no fue. Es decir, simplemente eso lo que significa, pero a lo mejor sí fue también, ¿sí? Ahora, en cambio, noten el significado de este. Él no podría haber ido allá. ¿Significa que a lo mejor fue? No, le No. estoy haciendo ¿No? énfasis. Ajá, correcto, correcto. Es como que de ley no fue, porque no podría haber ido, no tendría la forma, ¿no es cierto? No tendría la forma, no tendría la capacidad, no tendría la voluntad, qué sé yo. Pero yo digo, él no podría haber ido allá, ¿sí? All right, very good. Entonces, noten, hay una diferencia bien grande entre estas dos, ¿sí? Ahora, entre las dos, ¿cuál de las dos, nuevamente, ya me dijeron hace un momentito, pero una vez más, ¿cuál de las dos es la que calza bien con esta frase en inglés? La primera. La primera, The correcto. first one. The first one, that's right. It's the first one. La segunda quedaría con could. He could not go home. Exactamente, correcto. Es justo a lo que iba eventualmente a llegar, pero muy bien, exactamente. Esta segunda de aquí, bueno, vamos analizándoles un ratito, solo un ratito parte por parte, ¿no? Ya entonces, como vemos, en este caso de aquí, es esta la que me funciona, ¿no es cierto? Es esta la que me funciona. Esta no me funcionaría para este caso, ¿no es cierto? Para este caso no me funcionaría. Veamos esto de aquí. Aquí, a ver, copiemos de otra vez. Perdón, copié solo la una. Pongamos. Just a second here. Just a second. All right, good. Ahora, de esta otra, he may not have gone there. ¿Cuál de las dos es la que calza bien como traducción para esta frase? Which of the two works as a translation for this? La primera igual. Exactly, because might, that's right, because might and may are exactly the same. Correct, very good. So again, this is the one that works. This one doesn't work as a translation. Estoy poniendo en verde lo que sí y en rojo lo que no, estilo semáforo, ¿sí? All right, very good. Ahora, nuevamente. Ay, debí copiar antes, ¿sí? Bueno, no importa. Vamos así. Let's just put it like this. And let's make it all black so that you choose. Now, you already said it. One of you already said it. And it was very good. But anyway, one more time. Which of the two suits, se ajusta, which of the two suits this sentence? The first or the second? Second. That's right, the second one. En este caso, es esta la que me va bien, ¿sí? This is the one that works. And the first one, no. Entonces, esa es la, claro, he could not have gone there. Él no podría haber ido allá. Estoy indicando incapacidad en este caso. Estoy indicando que es seguro que no, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia con estas otras dos. Recapitulando todo esto un poquito de might, made, might y could. Si es que la oración es afirmativa, he might have gone, bueno, antes que nada, might y may, nuevamente, vuelvo y repito, exactamente iguales para el contexto que estamos estudiando, ¿sí? Entre estas tres frases, might or may, exactly the same. Y el could sí varía un poquito, pero no es una diferencia tan grande. Cualquiera de las tres podría traducirse como él podría haber ido allá, ¿cierto? Cualquiera de las tres podría traducirse como él podría haber ido allá. Y hay una diferencia sutil entre el could y las otras dos, ¿no? Could también es podría, pero como bien dijo su compañera, más probable que estas otras dos. Y también es como indicando capacidad, ¿sí? Entonces, cuando son afirmativos, la diferencia no es tan grande, pero cuando son negativas, bueno, nuevamente, might y may son igualitas, pero el could, aquí sí se diferencia
bastante. Entonces, eso tenga en mente, ¿no? He might not have gone there, o he may not have gone there sería, él podría no haber ido. O sea que a lo mejor fue y a lo mejor no fue, ¿sí? Podría no haber ido. Pero si le hago con could, he could not have gone there, es él no podría haber ido allá. O sea, estoy diciendo que de ley no fue. ¿Sí? ¿Se comprende? Do you understand? Yes, teacher. Yes. All right. Great, great. Okay, keep that in mind. Now, let's go back to the book for a moment. Let's go back to the book for a second. And let's do this listening. All right? What could have happened? All right? What could have happened? So in this one, you don't have to select from a choice. Let's just listen to the situations, okay? Let's just listen to the situations. And take a look at the pictures. Take a look at the pictures and tell me, I don't know, what do you think could have happened here? Noten que la pregunta no es qué está pasando o qué creen ustedes que está pasando, qué es lo que debe estar pasando, sino qué es lo que debió haber pasado para que la consecuencia sea esta foto de aquí. What do you think? Y así mismo aquí. So this girl has a lost puppy sign. No lo que está pasando, no lo que debe estar pasando. De hecho, es bastante obvio lo que está pasando, no tengo que suponer. Pero ¿qué es lo que debió haber pasado para dar como consecuencia esta foto de aquí? What must have happened? Or what could have happened, right? ¿Qué debe haber pasado o qué pudo haber pasado, right? Noten aquí igual en la pregunta, what could have happened? No es tan distinto a preguntar what might have happened o what may have happened. Es similar, solo un poquito más seguro, ¿sí? Right? So, let's take a look at those pictures. So, tell me, any idea? What do you think could have happened here in the first picture? Recuerden que la pregunta es una suposición a pasado, a lo que pasó antes de la foto. What could have happened? Tell me. Any idea? Maybe they missed their flight. Maybe they missed their flight. That's right. They could have missed their flight. Pudieron haber perdido su vuelo. So now they are in a hurry. Ahora están de apuro, ¿no es cierto? That's right. Very good, very good. And what about the second picture with the girl? What must have happened there, or what could have happened there? Maybe the girl could have happened, lost his pet. That's his right. dog. That's right. She must have lost her dog, her pet. Correct. Very good. Claro, seguramente, obviamente, ¿no? Debió haber perdido a su perrito, por eso está poniendo el letrero buscándolo. That's right. Very good. Very good. Now, listen to the explanations for the two events in part A and take notes. What did happen? How similar were your explanations? All right? Entonces, vamos a contrastar ahora lo que ustedes dijeron con lo que pasó según el libro, a ver si le atinaron. Si no le atinaron, no hay problema. Es simplemente no podíamos hacer más que suponer en este caso, ¿no es cierto? All right, let's listen. Just a second. I forgot to share the audio. There we go. Page 87. Exercise 5. Listening. What could have happened? Part B. Listen to the explanations for the two events in Part A and take notes. What did happen? How similar were your explanations? 1. Last Saturday was a long day. We were going to my grandparents' 50th anniversary party, and we had to catch a plane at 7 a.m. We planned to get there early to spend time with my family. But during the night, we lost power, so our alarm clock never woke us up. We got up 2 hours late, missed our flight, and had to catch the next plane. We even changed into our clothes for the party at the airport to save time. It was a close call, but we arrived just when everyone was sitting down to dinner. I'm so glad we made it. But what a stressful trip. Yeah, that's right. So you were right. They didn't wake up in time. They woke up 2 hours late because they lost power. What is the meaning of that? They lost power the night before.
literalmente suena como perdieron el poder, pero se refiere a la energía eléctrica, ¿sí? So, they had a blackout. Tuvieron un apagón, se fue la luz. They lost power, se fue la luz. All right? So, the alarms didn't work, no les funcionaron las alarmas, and they woke up 2 hours late. Y se despertaron 2 horas tarde, and they missed, as you said very well, they missed their flight. Very good. Perdieron el vuelo, ¿no? And they had to catch the next plane. All right, and now let's listen to what happened to the little girl. Okay? 2. You wouldn't guess it from her size, but our little dog Sheba is really adventurous. She loves to play in our backyard and chase birds, but when we come home, she is always waiting for us by the door. But yesterday, when my daughter and I got home, we couldn't find Sheba anywhere. My poor daughter was so upset she couldn't stop crying. Someone must have left the back gate open, and she must have escaped. Luckily, my neighbor saw her running down the street and was able to pick her up. 10 minutes after we got home, she knocked on the door with Sheba in her arms. What a relief. So yeah, as Mateo said, they lost the dog, right? The little girl lost the dog, but fortunately, it was also found. That's right. Okay, very good. Hay una pequeña inconsistencia entre la foto y el audio. No sé si alguien le pescó. No nos queda mucho tiempo, entonces no hay cómo explorar, pero 1,000 points, 1000 puntos para el que me diga. Escuchen una vez más y díganme cuál es la inconsistencia que tenemos entre el audio. What's the inconsistency between the audio and the picture, ¿ok? Una vezita más escuchemos. Es algo que se ve en el cartel. You wouldn't guess it from her size, but our little dog Sheba is really adventurous. She loves to play in our backyard and chase birds, but when we come home, she is always waiting for us by the door. But yesterday, when my daughter and I got home, we couldn't find Sheba anywhere. My poor daughter was so upset she couldn't stop crying. Someone must have left the back gate open, and she must have escaped. Luckily, my neighbor saw her running down the street and was able to pick her up. 10 minutes after we got home, she knocked on the door with Sheba in her arms. What a relief. Okay, did anybody get it? What's the inconsistency between the audio and the picture? The name? Yeah, that's right. That's right. Very good. What is the name of the dog? The name of the dog. Sure says C And Daisy. and the Yep, that's right. You're right, guys. Very good. Very good. Both of you are correct. Exactly. The name of the dog in the sign is Daisy. And the name of the dog in the audio was Shiva. Shiva, right? So that was a little bit of an inconsistency there. Very good. Good job, guys. Okay, guys. That's going to be it for today. That's it for today. You're going to have a homework, which I'm going to explain in a moment, okay? I just have to make sure that the activity is well made. Me tengo que asegurar que la actividad esté bien, como es lo que estoy haciendo ahora por si acaso, ¿no es cierto? Entonces voy a revisar eso y enseguida les mando por el WhatsApp qué es lo que tenemos que hacer. I'll send it via WhatsApp. I'll explain you what you have to do for tomorrow, okay? Okay, teacher. Teacher, Yes. ¿nos podría pasar lo que hicimos? Ah, sí, les voy a subir a la parte de Worksheets PDF, Antonio González, les subo ahora, ¿sí? Thanks. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome, you. guys. Thank you, teacher. Bye. Goodbye, everybody. Thank you very Bye, much. teacher. Bye. Thank you, teacher. Tomorrow, teacher. Thank you, teacher. You're Goodbye. welcome, guys. Goodbye.